Saludos, hermanos. Soy Will Graham, pastor en la Iglesia Palabra de Vida Almería. Un saludo para todos en el amor de Cristo desde Andalucía, España. Estamos ahora acabando el primer capítulo de la Confesión de Londres 1689. Estamos hoy con el artículo 1.10 y el título general de esta clase es Sola Scriptura. Sola Scriptura. S-C-R-I-P-T-U-R-A. Sola Scriptura. Voy a leeros el pasaje en sí, líneas 1 al 7 del texto, artículo 1.10, y luego iré explicando, desglosando cada línea. Ya que estamos hoy acabando el primer capítulo, me gustaría hacer algo diferente a finales de esta lección, es decir, aplicar todo lo aprendido en este primer punto a vuestros corazones. Me gustaría dejaros con algunos consejos prácticos antes de entrar ya en capítulo 2 la semana que viene, si Dios quiere, y estaremos abordando el asunto de la teología propia, es decir, la persona de Dios, la Santa Trinidad, y espero que sea emocionante para todos vosotros. Vamos a empezar con la lectura de la confesión, que tengo el texto aquí en la pantalla hoy, así que voy a leer, si me permitís, y luego empezaré con la clase en sí. Artículo 1.10 de la Confesión de Londres 1689, título general de la clase, Sola Scriptura. Sola Scriptura. Leo el texto. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura, amén, entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. Gloria a Dios, una magnífica defensa de sola Escritura, lo que fue en realidad un lema axiomático de la Reforma Protestante. Bueno, vamos a acabar esta primera sección hoy. Llevamos ya 2 meses y medio estudiando el primer capítulo de Confesión de Londres y Dios mediante acabaremos ahora con una breve descripción de la sola Escritura y luego procuraremos aplicar este principio en nuestras vidas. Para empezar hoy os comento que sola Escritura es la convicción de que la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. La Biblia es la suprema norma de fe y conducta. Fe alude a nuestras creencias, conducta, bueno, alude a nuestra conducta. no tiene un significado oculto. Bien, leamos líneas 1 y 2 y así pues comenzamos. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas. Está ahí. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas. Nuestro 10º párrafo comienza hablando sobre la Biblia como el juez supremo en todas las controversias religiosas. ¿Por qué? Porque es la Biblia el juez supremo. Porque según el artículo 1.4, la Biblia disfruta de un poder peculiar. Según el artículo 1.4 dice, la autoridad de la Biblia no depende del testimonio del hombre, ni de la iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Es decir, ya que la Biblia es inspirada por Dios, su espíritu necesariamente tiene que ser la suprema autoridad de fe y conducta. La Biblia es el juez supremo en asuntos religiosos porque es la palabra autoritativa de Dios. Al fin y al cabo, ¿qué autoridad más alta podría haber? Nómbreme una autoridad más elevada que aquella del Todopoderoso, del Omnipotente, del Creador del cielo y de la tierra. Dios es la máxima autoridad, consiguientemente,
Su palabra, su escritura, es nuestra suprema norma de fe y conducta. Ahora, la Biblia en sí no es Dios. Aquí tengo un ejemplar de la Sagrada Escritura. La Biblia en sí no es Dios. No somos bibliólatras. Pero la Biblia, en realidad, cuenta con las palabras de Dios. Cuenta con, pues, respaldo divino. Y tenemos que entender que hay una relación estrecha entre la Escritura y Dios. Por ejemplo, cuando un padre da un mandato a su hijo o a su hija, este mandato, estas palabras que salen de su boca, no son el padre. Las palabras son una cosa, el padre es otra. No obstante, esta orden, este mandato, cuenta con el respaldo, la autoridad paternal, porque son las palabras del Padre. Y esto es exactamente lo que pasa con la Escritura. Ok, la Escritura no es Dios, pero sí es la palabra de Dios, y en virtud de ser palabra de Dios, pues en efecto, debemos hacer caso a la enseñanza de la Escritura. En la frase de Wayne Grudem, que estudiamos anteriormente en este primer capítulo, Wayne Grudem dice algo excelente que resume esta enseñanza de forma sucinta. Dice Wayne Grudem: no creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Repito, no creer o desobedecer cualquier palabra de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. En efecto, así es. Así que la Biblia no es Dios, pero sí cuenta con respaldo divino. Por tanto, si existe un conflicto entre la enseñanza de la Biblia y la enseñanza de cualquier otra fuente humana, nuestro deber es someternos a la Escritura, sola Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es de origen puramente divino. Dios usó a 40 autores, pero hay un autor detrás de la Biblia, el Santo Espíritu de Dios. Consiguientemente, es el juez supremo en las controversias religiosas. Y bueno, ¿qué podría ser considerado como una controversia religiosa? A ver, somos protestantes, volvamos al siglo XVI, pensemos en sola fide. Sola fide, una de las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, soli Deo gloria. Sola fide es la convicción, la doctrina de que el pecador es justificado únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. En el siglo XVI, los reformadores, nuestros antepasados evangélicos, defendieron el principio bíblico de sola fide. Ellos decían que Cristo es suficiente para salvar y a través de la fe en Él somos enteramente justificados. No obstante, la Iglesia Católica Romana negaba la suficiencia de la fe como herramienta, como medio de salvación, porque como bien sabéis, hasta el día de hoy, el Vaticano cree, al igual que los judaizantes en el primer siglo, en las iglesias de Galacia del Sur, el Vaticano cree que la salvación es una mezcla de fe en Cristo y obras del propio creyente. Entonces, ¿quién lleva la razón? ¿Los protestantes o los católicos? Pues Gálatas 2:16 nos dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es decir, los protestantes llevan la razón porque ellos hablan según la Escritura, de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. No es que nosotros idolatremos a Lutero, Zwinglio, Calvino, Bullinger, Beza, Knox, etc. Pero sí respetamos a aquellos varones de Dios donde enseñan conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con todo lo que Lutero ha escrito. Por ejemplo, estoy en desacuerdo con su interpretación de la cena del Señor, pero hay muchos puntos doctrinales donde Lutero recibió una luz poco común. Y doy la gloria a Dios por haber levantado a Lutero, y él es como un don de Dios
a la iglesia. Es como un don del Espíritu Santo. Y podemos aprender de hombres de Dios que el Señor ha levantado a lo largo de los siglos. Por tanto, los protestantes llevan la razón, porque en la cuestión de la salvación, ellos hablan según las Escrituras, diciendo que la salvación es únicamente por medio de la fe, no por obras. La Escritura es más autoritativa que Roma, que el Vaticano, que la Iglesia Católica Romana. Por tanto, los protestantes ahí llevan la razón. Bien, sigo con líneas 2 y 3 de la confesión. Dicen, y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados. ¿Okay? Y por el que deben examinarse todos los decretos de los concilios, las opiniones de los escritores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus privados. La Escritura, gracias a su autoridad divina, está por encima de los demás escritos humanos. Lutero, cuando él estaba delante de la Dieta de Worms, en el año 1521, él dijo lo siguiente. Esta cita está sacada del libro de Miguel Núñez, que os voy a enseñar en un momentito, llamado Enseñanzas que transformaron el mundo. Miguel Núñez traduce la declaración de Lutero de la siguiente manera. Dice Lutero, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Otras traducciones ponen ahí cautiva, ¿no? Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna escritura, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Repito la cita. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. En el contexto de esta cita, si no habéis estudiado la historia de la Reforma, Lutero contrasta la autoridad de la Escritura con los decretos papales y las declaraciones conciliares del catolicismo. De acuerdo con el alemán, Lutero era alemán desde luego, la Biblia ha de ocupar el primer lugar en la vida del creyente. Si hay un conflicto entre la Biblia y el Vaticano, nosotros abrazamos la enseñanza bíblica, pase lo que pase. Y ahora, aquí tenéis el libro de Miguel Núñez, magnífica inversión. Nosotros estudiamos este libro con los varones de nuestra iglesia local hace como 5 años, cuando recién llegué aquí a Almería. Miguel Núñez, Enseñanzas que transformaron el mundo, buenísimo. 5 capítulos sobre las olas, 5 capítulos sobre las doctrinas de la gracia y un par de capítulos sobre el Evangelio. Vais a disfrutar. Paul Washer recomienda este libro, llamándolo una excelente exposición de las 5 solas de la Reforma Protestante, y con gusto lo recomiendo, dice Washer. Carson, Piper también lo recomiendan. Dice Miguel Núñez, nosotros no podemos obligar la conciencia de otro por preceptos no encontrados en la palabra de Dios. Amén. Y sigo aquí con la cita. Dice, las opiniones y tradiciones de los hombres no nos obligan. Las decisiones de concilios no nos obligan. Las bulas papales no nos pueden obligar. Los credos no nos obligan. Las confesiones de fe no nos obligan a obedecer de manera universal si éstas no están de acuerdo con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios ata la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia. Repito, la última línea. Solo la palabra de Dios ata la conciencia del hombre. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para obligar a la conciencia. Y esta cita, por cierto, está sacada de la página 82 del libro que, acabo de enseñaros. La confesión reconoce que la Biblia es la suprema autoridad y ahora cita 3
autoridades distintas o tres entidades. Primero, decretos conciliares, decretos de concilios, como dice en el texto ahí. Habla en segundo lugar de escritores antiguos. Y en tercer lugar habla de doctrinas de hombres y espíritus privados. Así que un ejemplo de cada entidad. En primer lugar, decretos de concilios. ¿Qué tendría aquí en mente? La confesión. Bueno, pensemos de nuevo en el siglo XVI. Citamos antes el tema de la sola fide. Pero tristemente se convocó un concilio en pleno siglo XVI, en respuesta, en reacción a la Reforma Protestante, un concilio conocido como el Concilio de Trento. Se celebró entre 1546 y 1563. Ahora, este concilio condenó en términos explícitos la doctrina de sola fide. También en otra grabación os enseñé de que en Trento también se opusieron al canon evangélico, diciendo que se tenía que creer sí o sí en los libros apócrifos como inspirados por Dios. De hecho, llegaron a pronunciar un anatema contra aquellos que no aceptaban la autoridad de los textos apócrifos. También en aquel concilio defendieron la transubstanciación. Sé que no hemos tocado el tema de la Cena del Señor todavía, pero la transubstanciación es la idea de que en la celebración de la Eucaristía, Santa Cena, el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre del Salvador. Hablaremos en este curso sobre la Santa Cena, pero hoy no tengo interés en entrar en este tema, es bien profundo. Ahora, es cierto que en el Concilio de Trento, que hay algunos puntos positivos donde podemos aplaudir y estar 100% de acuerdo con sus declaraciones. Por ejemplo, defiende el pecado original de manera magistral. Sin embargo, nos vemos obligados a rechazar el Concilio de Trento por varias herejías, varios errores que ya he nombrado, ¿no? Los libros apócrifos, sola fide, está en contra de sola fide, transubstanciación, luego también hay una defensa de la autoridad papal y otros asuntos. Entonces, los decretos de los concilios se subordinan a la Santa Escritura. Y si la Escritura no está de acuerdo con los decretos conciliares, no podemos aceptarlos. Entonces, hasta el día de hoy hay un montón de dogmas en la Iglesia Católica que no son bíblicos. La Asunción de María, su concepción inmaculada, o sea, son negaciones de la enseñanza bíblica. Así que en primer lugar tenemos concilios, podéis entonces pensar ahí en el Concilio de Trento. En segundo lugar habla el texto, la confesión de escritores antiguos. Bueno, en el contexto del protestantismo, el escritor patrístico más citado, amado, celebrado, fue Agustín de Hipona. Sus fechas son del 354 hasta 430, así que nos escribe a finales del siglo IV, principios del siglo V. Agustín era un gigante, ¿verdad? Un coco, un hombre que el Señor levantó, usó poderosamente para defender la iglesia de su generación. Y él enseñó muchísimas verdades correctas. Habló sobre la Trinidad, el pecado original, como en el caso del Concilio de Trento, la salvación por gracia, predestinación, etc. Sin embargo, cuando leemos el corpus de Agustín, hay cosas raras también. Y con la luz de la Escritura, examinamos lo que escribió Agustín, diciendo amén a lo bíblico y desechando lo no bíblico. Por ejemplo, aquí en este libro se puede encontrar en castellano también, lo tengo en inglés, ¿no? The Handbook of Faith, Hope and Love, es decir, el manual de fe, esperanza y caridad. En el capítulo 110 de esta obra, dice Agustín de Hipona lo siguiente: no se puede negar que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de sus parientes vivos cuando se ofrece por ellas el sacrificio de mediador o cuando se hacen limosnas en la iglesia. Vamos, un protestante no oye una frase así y casi por poco echa espuma por la boca. Nos entra en escalofríos a leer algo. ¿Cómo podía Agustín haber dicho algo así? Pero bueno, es lo que pasa. Tenemos que leer a Agustín con la ayuda de la Santa Escritura. Así que cuando Agustín habla, según la palabra, aleluya, amén. Pero cuando Agustín se aparta de la Escritura, ¡pum! No hacemos caso a Agustín.
Y este es el principio bíblico. Tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno, retener lo bíblico y decir amén. Así que tenemos en primer lugar decretos conciliares, Concilio de Trento. En segundo lugar, escritores antiguos, Agustín de Hipona. Y en tercer lugar, la confesión habla de doctrinas de hombres y espíritus privados. Bueno, estas personas serían personas de nuestra generación que enseñan o predican la palabra de Dios. Yo soy pastor, yo sería aquí un ejemplo. Yo soy un hombre, yo enseño la palabra de Dios y, bueno, ¿qué tiene que hacer mi iglesia local? Al oírme predicar el día domingo y al recibir mis enseñanzas entre semana en la reunión de oración, en el grupo de hombres, también estoy en un grupo de mujeres. ¿Qué tienen que hacer los hermanos conmigo? Pues sí, dicen amén. Cuando yo enseño bíblicamente, están de acuerdo, aleluya, gloria a Dios. Pero si no enseño bíblicamente, no deben decir amén. Porque nosotros los hombres y los espíritus privados estamos subordinados de nuevo a la Sagrada Escritura. Entonces es muy importante que el pastor, el maestro pastor, se sujete, se someta, se subordine a la Santa Escritura. Entonces, pensad en un autor a lo mejor popular como Arthur Pink. Yo estoy ahora mismo estudiando su comentario al libro de Juan, porque en la iglesia llevamos ya más de un año exponiendo Juan de forma sistemática. Y cuando Arthur Pink habla conforme a la palabra, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero cuando se aparta de la palabra de Dios, no hacemos caso. Entonces ahí tenéis tres ejemplos. Tenemos el Concilio de Trento, tenemos en segundo lugar escritores antiguos como Agustín, y luego habla de doctrinas de hombres y espíritus privados. Ahí tenemos que pensar en varones como, varones de nuestra generación, como un servidor Will Graham, hombres de hace relativamente poco como Arthur Pink, y sometemos sus escritos, sus predicaciones a la luz de la palabra. Y en este sentido, somos hallados fieles al principio de sola escritura. Vemos entonces un patrón repitiéndose, ¿cierto? Hay hombres de Dios, hay teólogos, hay predicadores, hay concilios, etc., pero todo sujeto a la santa palabra del Señor. Y acabamos este capítulo 1 leyendo líneas 4 al 7, y es aquí donde me gustaría compartir con todos vosotros unas 4 aplicaciones finales para acabar este primer capítulo. Y ya en la siguiente clase, si Dios quiere, estaremos estudiando el capítulo 2 sobre la teología propia, la persona de Dios y la Santísima Trinidad. Dicen líneas 4 al 7. Y en cuya sentencia debemos descansar. No puede ser otro que la Santa Escritura, entregada por el Espíritu. En dicha Escritura, así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. ¿Okay? Y en cuya sentencia debemos descansar, no puede ser otro que la Santa Escritura, entregada por el Espíritu, y en dicha Escritura así entregada, nuestra fe se resuelve finalmente. La fe descansa, la fe reposa en la Escritura. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima en su vida es este libro, porque es el único libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Y esto es lo que dice ahí. El Espíritu ha entregado este libro al pueblo de Dios. Para acabar este 10º artículo, me gustaría compartir algunas palabras finales de aplicación para animaros a vivir de forma bíblica y conforme a sola Escritura. Así que acabo esta lección compartiendo 4 principios con todos vosotros. Y de nuevo, vosotros mismos, pensando en sola Escritura, podéis sacar más aplicaciones, pero quisiera lanzar al menos 4 aplicaciones iniciales que podrían servir de utilidad para vuestras vidas cristianas y para vuestras vidas eclesiales, porque sé que hay varias iglesias locales, grupos dentro de las iglesias, que están siguiendo esta serie semanalmente, y pues por tanto quisiera compartir con vosotros algunas palabras de consejo, palabras relacionadas con la doctrina de sola Escritura. Primera aplicación. Somete todas tus creencias a la Biblia. Somete todas tus creencias a la Biblia. Se supone que nosotros, los protestantes, somos el pueblo del libro. Y si es así, el creyente evangélico tiene que esforzarse por ser lo más bíblico posible. Que tengamos biblina en nuestra sangre, como Spurgeon habló de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Así que, hermano, cree la doctrina de la palabra de Dios. Si la Biblia enseña sobre la Trinidad, cree en la doctrina de la Trinidad. Si la Biblia enseña sobre la doble naturaleza de Cristo, cree en la doble naturaleza de Cristo. Si la Biblia enseña sola fide, cree en
sola fide. Sé como Lutero, delante de la dieta de Worms, y di públicamente, mi conciencia es prisionera, es cautiva de la palabra de Dios. Somete todas tus creencias a la palabra del Señor. Amén. Aplicación número 2. Somete tu conducta a la palabra de Dios. Somete tu conducta a la palabra de Dios. Puede ser que no tengas muchas ganas de perdonarle a alguien que te hizo daño en la iglesia, pero la palabra de Dios te dice ahora mismo, Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonándoos unos a otros. Y de nuevo en Colosenses 3:13, la palabra del Señor dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tu corazón es un mundo de maldad. Tu corazón es un falso profeta, es un engañador, es un acomodado, es un egocéntrico, es un vago. Somete tu corazón a la luz de la palabra del Señor. Descansa en el consejo ético, moral de Dios. No hagas caso a los deseos de tu propio corazón egoísta. Proverbios 3:5. Fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Así que si la Biblia te dice, perdona a tu hermano, soporta a tu hermano, en el amor del Señor, hazlo. No estés justificando la falta de perdón, el odio, la amargura que hay en tu corazón. Quítalo, échalo, perdona, ten misericordia y recuerda que tú fuiste grandemente perdonado por el Señor. Somete tu conducta ética a la enseñanza de la palabra de Dios. Ten cuidado con aspirar a ser un teólogo sin un corazón obediente a los estatutos divinos. Es maravilloso lo que estamos haciendo aquí en estos meses. Estamos estudiando doctrina, aleluya, sana doctrina. Estamos navegando en estas aguas del Señor y aprendiendo mucho sobre la bibliología. Y ahora nos quedan varias lecciones sobre teología propia, la doctrina de Dios, aleluya. Pero es importante obedecer la palabra que estamos estudiando. O sea, sí, hay que estudiar la confesión de los hombres, está muy bien, aleluya, gloria a Dios, pero tenemos que obedecer la doctrina que estamos aprendiendo. Es posible, amados, creer en la Trinidad, creer en sola gracia, creer en la doble naturaleza de Jesús, etc., por un lado, y no querer perdonar al hermano por otro. Así que cuidado con esto. Somete tu conducta ética a la palabra de Dios. Así que en primer lugar, somete tus creencias a la palabra. Número 2, somete tu conducta a la palabra. Número 3, aplicación, la tercera, reposa, descansa en la Escritura. La confesión aquí nos habla en líneas 4 al 7 de descansar en la sentencia de la palabra de Dios. Entonces, hemos visto en aplicaciones 1 y 2 que la Biblia es un libro intelectual para el cerebro, nos enseña sobre lo que debemos creer. Y en segundo lugar, es un libro ético que nos orienta en cuanto a cómo comportarnos. Pero en tercer lugar también, la Biblia es un libro de consuelo. Es un beso del Señor para el alma. Y es importante que tú, como estudiante, apliques tu corazón a recibir, que disciplines, mejor dicho, es importante que disciplines tu corazón para que reciba consuelo, fortaleza, edificación de las hermosas promesas que hay en la santa palabra de Dios. La Escritura ha de informar tu mente, enmendar tu conducta y fortalecer tu hombre interior. Sigue el ejemplo del salmista. En el Salmo 119, cuando dice que no paró de regocijarse en la miel de la palabra. Dice el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Lea y sirve como sinónimo de palabra. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. ¡Wow! Vive como un enamorado de la palabra. Recibe confort de la Santa Escritura.
También vive como el salmista del Salmo 19, que decía: deseables son tus palabras, más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, que la que destila del panal. La palabra de Dios tiene que ser para ti helado, cerezas, fresas, melocotones, zumo de naranja recién exprimido. Es algo placentero, dulce. Tienes que encontrar consuelo en la palabra de Dios, así que aplica tu corazón a buscar consuelo, refrigerio, avivamiento en la palabra del Señor. Es que primero, somete tus creencias a la palabra. 2, somete tu conducta a la palabra. 3, reposa, descansa en la Escritura. No tengas temor, no tengas miedo, confía en el Señor. Y número 4, para acabar, cómo no, gózate en el Evangelio. Gózate en el Evangelio. Esta Escritura te fue entregada para que tú te alegraras en la salvación ofrecida por Jesucristo. ¿Qué es la Biblia en última instancia? Sino el gran relato de Cristo crucificado y resucitado por amor a los pecadores. Todos aquellos que creen en Cristo y se arrepienten del pecado serán salvados eternamente. Y el propio Salvador, estando aquí en la tierra, nos enseñó de que el Antiguo Testamento gira en torno a su persona y a su obra. No voy a entrar en detalles, pero os dejo un par de citas para que los leáis. Ya los hemos citado en otros estudios. Podéis apuntar Lucas 24, versículos 27 y 44. Okay, repito, Lucas 24, versículos 27 y 44. Y también Juan 5:39. Si tú no encuentras al Señor Jesucristo en las Escrituras, no las has leído correctamente. Él es la perla de gran precio que tenemos que descubrir, encontrar, atesorar en ellas. Por tanto, gózate en Cristo. Gózate en el Evangelio. Gózate en la persona del Salvador. Gózate en su obra, en su muerte expiatoria, en su resurrección literal al tercer día. Gloria al nombre del Señor. Y da muchas gracias a Dios el Padre por haber enviado a su Hijo en expiación por nuestro pecado. Y Dios mediante, aleluya, una buena noticia. En el siguiente capítulo, capítulo 2, estaremos estudiando sobre la persona de Dios, la bendita Trinidad. 4 aplicaciones finales, pues. 1, somete tus creencias a la Biblia. 2, somete tu conducta a la Biblia. 3, reposa, descansa en la Escritura. Y número 4, gózate en el Evangelio de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, el único Dios hombre. Gózate en Él. Aleluya, amén. Espero que este primer capítulo haya sido un deleite para vuestras almas. Y lo que podéis hacer con estas 10 clases que hemos estudiado sobre artículos 1.1 hasta 1.10, bueno, son más de 10 clases porque en unos puntos hicimos un par de grabaciones, por ejemplo, al hablar sobre los libros apócrifos, hicimos 2 clases ahí. Lo que podéis hacer ahora con esta serie sobre capítulo 1 es descargar esta unidad y ahí tenéis una unidad completa sobre la doctrina de la Escritura. O sea, tenéis una unidad entera sobre la doctrina de la Escritura, sobre la bibliología. Gloria a Dios, ¿no? Qué bonito. Así que, bueno, amados, gracias por la atención. Podéis dejarme una pregunta y si así os quería, en la siguiente semana estaremos entrando en capítulo 2 de la Confesión de los Hombres 1689. Os agradezco el tiempo juntos, vuestro tiempo invertido en estas clases y estoy seguro de que si obedecéis las aplicaciones que hemos compartido hoy, que vais a florecer en el Señor y vais a poder ser de gran bendición para vuestras iglesias locales, para vuestras familias, etc. Un abrazo para todos en el amor de Cristo. Saludos desde Almería, España. Y si estáis por la zona, por favor, tened la libertad de visitarnos en la iglesia local Palabra de Vida, Almería. Bendiciones para todos en el amor de Cristo. Vamos apagando diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.